ascendido fue a los cielos, Jesucristo mi Señor. Cuando ángeles dijeron que miráis con estupor este Cristo que hoy asciende, a sí mismo volverá victorioso y a su pueblo a la gloria llevará. Sí, el Rey ya viene, el Rey ya viene, y la iglesia redimida dice: ven, Señor Jesús. Sí, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, ya viene por mí. Su palabra nos enseña: amarás a tu Señor y tu pon al desvalido. Hoy comparte con amor y proclama: Cristo viene, Maranata, gloria a Dios. Ya los tiempos se consuman, su promesa se cumplió. Sí, el Rey ya viene, el Rey ya viene, y la iglesia redimida dice: ven, Señor Jesús. Sí, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, ya viene por mí. He aquí yo vengo presto, y conmigo el galardón, a otorgar la recompensa por la fe y devoción. Yo soy Alfa y soy Omega, el primero y el final. Es el tiempo de la siega, y el gran juicio llegará. Sí, el Rey ya viene, el Rey ya viene, y la iglesia redimida dice: ven, Señor Jesús. Sí, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, ya viene por mí. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Vi luego un trono majestuoso y resplandeciente. Vi al que estaba sentado en él, ante cuya presencia desaparecieron el cielo y la tierra, sin dejar rastro de sí. Y vi a los muertos, tanto los humildes como los poderosos, que estaban de pie ante el trono. Entonces fueron abiertos los libros, y también fue abierto otro libro, el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a las acciones que tenían consignadas en los libros. Todos fueron juzgados conforme a sus acciones, los muertos devueltos por el mar y los devueltos por la muerte y el abismo. Y la muerte y el abismo fueron después arrojados al lago de fuego, es decir, a la segunda muerte. Y también fueron arrojados al lago de fuego aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Muy buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos permite este tiempo para poder estar en alabanza, para poder estar en adoración de nuestro Dios. Y el tema que vamos a tratar en esta noche es: ¿por qué debe de haber juicio final? ¿Por qué debe de haber juicio final? Es el tema que vamos a tratar en esta noche. Y cuando hablamos del juicio, tenemos que entender que de cierta manera, tal y como lo dice la Biblia, ya en un sentido,
la gente, el ser humano, es juzgado en esta vida. Y ese pequeño juicio que ya es efectuado en la vida del hombre, del ser humano, de todos, va en relación a la respuesta que cada uno de nosotros, los seres humanos, demos o respondamos a la palabra de Dios. Quisiera que buscáramos en la Escritura, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 3, y leyéramos el versículo 18. Dice la palabra de nuestro Dios. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y es en este sentido donde decimos que ya se ha ejercido un pequeño juicio o un juicio de parte de Dios en relación a la respuesta que nosotros demos a la Escritura o la respuesta a Cristo, al llamado de Cristo. Podemos decir que ahora, en esta vida, ya hay un juicio divino, y que pesa o que cae sobre aquellos que se niegan a creer en Cristo. La Biblia también nos enseña que habrá un juicio final al término de la historia en la cual todos los seres humanos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Recordemos que el credo apostólico o el credo de los apóstoles nos enseña que el propósito de la segunda venida de Cristo es precisamente el de realizar el juicio final, pero también asignar el estado eterno de los seres humanos. Y esto se encuentra de acuerdo con la Escritura, con la Sagrada Palabra de Dios, que está relacionadamente o está estrechamente relacionado la segunda venida de Cristo con el juicio final. Y esto lo podemos nosotros ver en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 13, versículo 41 al 43, en Lucas, capítulo 22, 20, en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5. Ahí se nos habla precisamente de que el juicio final o el día del juicio final está vinculado con la segunda venida de Cristo, o que la segunda venida de Cristo está entrelazado con el día del juicio final. Por eso el tema es, ¿por qué debe de haber juicio final? Tenemos nosotros que entender que hay una necesidad del juicio. En primer lugar, veamos la necesidad del juicio final. Hay quienes consideran que el juicio final no es necesario, que no debe de llevarse a cabo porque ya no es necesario, debido a que el destino de cada persona ya ha sido determinado. Y esto tomando en cuenta el pasaje de Juan que leíamos hace un momento. Estas personas o esta corriente dice, ya no es necesario que haya juicio final, puesto que el destino de cada persona ya ha sido determinado. Por ejemplo, al morir, si es salvo, si aceptó el Evangelio, si escuchó el llamado de Cristo y se entregó a Él, de manera inmediata estará con el Señor. Y si es incrédulo, es decir, que escuchó el Evangelio pero no aceptó a Cristo como su Salvador, va a ir de manera inmediata al lugar eterno. Está perdido por no haber aceptado el Evangelio de Cristo e irá inmediatamente al lugar de tormento. Si esto es así,
La pregunta es, ¿por qué entonces el juicio final? Si esto fuera realidad o si solamente fuera así, solo sería necesario el juicio final para los que estemos vivos al regreso de Cristo y no para los muertos antes de ese momento. Si nosotros decimos o aseguramos que el día del juicio final solamente es para los que estemos vivos porque los que ya murieron están determinados cuál es su lugar, entonces solamente el juicio se aplicaría para los que estemos vivos en ese momento. Y solo funciona el juicio para determinar el destino futuro del ser humano. Y hay quienes afirman que al final de la vida, cada persona, cada individuo, se le habrá enjuiciado o se le habrá investigado para determinar si es salvo o no. Pero la Biblia, hermanos, nos dice que el juicio final no es un juicio investigatorio y que el juicio final no solamente es para saber el destino eterno del hombre o del ser humano. Sí, es necesario el juicio final. Pero no solamente es para saber dónde vas a pasar la eternidad, que sí tiene que ver con eso, pero no es el propósito final del día del juicio. ¿Por qué debe de haber juicio final? Para entender el por qué debe de existir un juicio final, debemos nosotros de entender, en segundo lugar, cuál es el propósito del juicio final. Debemos nosotros de entender cuál es este propósito del juicio final. Y dentro de ese propósito del juicio final se destacan 3 puntos. El primero es el de desplegar la soberanía de Dios y la gloria de Dios en cuanto a la revelación del destino final. Es decir, no solamente es saber el destino final, que sí está implícito, pero el propósito real o la razón del por qué realmente tiene que haber un juicio final es para que sea desplegada la soberanía y la gloria de Dios. Hasta este momento, el destino final es desconocido, pero será revelado. Es cierto, nosotros decimos que el que muere en Cristo va al cielo, el que no creyó va al infierno, pero ¿qué pasa con aquellos que no sabemos si se pusieron a cuentas o no con Cristo? Aquellos que toda su vida estuvieron alejados de Cristo, alejados de Dios, y que a lo mejor, como el ladrón de la cruz, al último se arrepienten. No sabemos si realmente se arrepintieron o no. Y en ese momento del juicio final, eso que hoy es oculto, que es desconocido, será revelado en el día del juicio final. Pero repito, no solamente es dar a conocer o revelar el destino final del ser humano, sino realmente el propósito, la razón del ser del juicio final es el poder desplegar o poder manifestar la gloria de Dios y su soberanía. Y junto con la fe con la que cada uno ha o no ha tenido, seremos juzgados. Y los hechos de cada uno que hemos hecho serán juzgados. Pero aquí, repito, lo importante, lo realmente relevante, no es nuestra fe, no es el destino final, no son nuestras obras, sino la soberanía y la gloria de Dios. Algunos creen que si se portan bien, ya irán al cielo, no, irán a la gloria. Pero ese día del juicio final, ahí se va a demostrar que Dios es soberano y que Él va a dar, como dice también la Biblia, a decirle: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, a quien Dios así lo determine. No se trata de cuán bueno fuimos,
o de qué tan bien nos portamos. Se trata de la soberanía de Dios. El segundo lugar, para poder entender por qué tiene que haber juicio final y el propósito del juicio final, es que el juicio final es para dar a conocer el grado de recompensa o de castigo que cada persona va a recibir. Sí es, hermanos. Tal vez nos pueda sonar un poco raro, pero ¿por qué debe de haber juicio final? Para que se dé a conocer el grado de recompensa o el grado de castigo que va a recibir el ser humano o cada persona. Dado que esto está íntimamente relacionado con la segunda venida, con la vida que nosotros hemos vivido en este mundo, es por eso que en el día del juicio final será definido en el momento del juicio final realmente quiénes somos. ¿A qué me refiero con esto? Que podemos nosotros tener toda una vida en una religión, o ser muy religiosos, o asistir a tal o X iglesia, a tal o X denominación. Pero no se trata de cuánto tiempo llevas asistiendo, sino se trata de que realmente seamos cristianos. Y eso será definido en el momento del juicio final. Ahí se mostrará si somos o no somos. Ese grado de recompensa no es de que a ver a quién le toca la mansión más grande, como se creía antes o como se predicaba antes, ¿no? A quién le toca el palacio o a quién le toca la casita de cartón. No se refiere con eso. Sino los grados de recompensa tienen que ver con demostrar públicamente si eres o no eres creyente. Recordemos que no podemos ser medios creyentes. Y esto, para que entendamos esto, es como en las escuelas. Hay quienes aprueban con buena calificación y hay quienes aprueban y tienen una mención honorífica. Reciben o llegan a la misma meta, a aprobar, cursar toda una materia o toda una carrera y terminarla. Pero no es la misma recompensa que se le da o el mismo reconocimiento que se le da a un estudiante que pasó con 7 a uno que pasó o se gradúa con un promedio de 9 o más. Eso se llama mención honorífica. Bueno, para que podamos entender esto del grado de recompensa es lo mismo. Tiene que ver con el servicio, con lo que hemos hecho para el Señor. Lo tercero que tiene que ver con el propósito del juicio final es asignar el lugar en el que cada persona va a pasar la eternidad. La Biblia dice que se ejercerá o que se va a ejercer el juicio de Dios sobre cada persona y será asignado, sea la nueva tierra o el lugar final de castigo. Al comentar la naturaleza del juicio final, debemos aplicar no debemos de aplicar de forma muy literal. Cuando hablamos del juicio final, no debemos aplicarlo así literalmente o aplicar la forma como hoy o como nosotros entendemos el juicio. En los tribunales humanos o en un juicio humano es estrictamente un proceso de investigación. Se te presume la inocencia y tienen que investigar para ver si eres culpable o no y presentar las pruebas de tu culpabilidad, pero también hay quien presente pruebas de tu inocencia. Eso es un juicio aquí a nivel humano, a nivel terrenal. Así que no podemos aplicar esa misma imagen al juicio de Dios, ya que el juicio de Dios o el juicio final no es un proceso de investigación. El juicio final de Jesucristo no es de investigación. La razón, el juez que va a ejercer el juicio es omnisciente, todo lo sabe. Y no tiene necesidad de una evidencia que lo convenza de tu culpabilidad o de tu inocencia. El gran día del juicio será más bien
un día de publicación y de ejecución del juicio propiamente. O sea, más que juicio, es ejecución y publicación de la sentencia. Ya no hay oportunidad de presentar pruebas que si soy inocente o que somos culpables. El juez lo sabe todo. Y el día del juicio más bien es de ejecución, de sentencia. Así que esa es la razón por la cual debe de haber juicio final. Para mostrar la gloria de Dios y su soberanía. Pero también para dar a conocer, en segundo lugar, para dar a conocer los grados de recompensa o de castigo. Y tercero, asignar el lugar donde cada uno de nosotros va a pasar la eternidad. Lo tercero, hermanos, que tenemos nosotros que entender para saber por qué debe de haber juicio final es el tiempo del juicio final. El tiempo del juicio final. Desde nuestro punto de vista, será solo un juicio. Digo, nuestro punto de vista no porque es lo que nosotros creemos, sino desde el punto de vista reformado, que es lo que dice la Escritura, habrá solamente un juicio final. No habrá varios juicios, como el pensamiento dispensacionalista enseña. Los dispensacionalistas enseñan que habrán varios juicios. La Biblia, y esa es nuestra postura o nuestro punto de vista reformado, es lo que dice la Biblia afirma que el juicio final será al momento de la segunda venida de Cristo. Como Cristo viene solamente una segunda vez, habrá solamente un juicio en su segunda venida. Y debemos de servirnos de su segunda venida, de entender su segunda venida, para guardarnos de pensar de que hay más de un juicio, como afirman los dispensacionalistas. Los dispensacionalistas distinguen varios juicios separados. Y esto da como resultado una gran cantidad de juicios. Por ejemplo, los dispensacionalistas hablan del juicio de las obras de los creyentes en el momento de la parusía o del rapto, le llaman ellos. En ese momento del rapto habrá un pequeño juicio. Los que pasen ese juicio se irán con el Señor en el rapto. Los que no pasen el juicio serán devueltos y pasarán la gran tribulación. Cuando la Biblia no menciona que hayan dos juicios, habla de un solo juicio. Después ellos dicen, después de esto, después del rapto y los que se quedaron, que tienen que mostrar que son realmente fieles y volverán a ser juzgados, después de esto vendrá otro juicio, que es el juicio individual de los gentiles. Y esto será justo antes, este juicio de los gentiles, será justo antes del milenio. Llevamos dos juicios. El de los creyentes fieles que se van, de los creyentes que no fueron tan fieles y se quedaron a la tribulación. El segundo juicio es el juicio de los gentiles antes del milenio. Pero hay un tercer juicio que dicen los dispensacionalistas que se va a llevar a cabo, que es el juicio de Israel. También será antes del milenio. Hay un cuarto juicio que dicen los dispensacionalistas, que será el juicio de los muertos impíos. Y esto será después del milenio. Los dispensacionalistas distinguen cuatro juicios, cuando la Biblia solamente habla de un solo juicio, tal y como lo leímos aquí en Apocalipsis capítulo 20. Se habla de un solo juicio, que sí, serán juzgados todos los que estemos allí, pero en un solo juicio. Así que no hay tantos juicios. El tiempo del juicio es en la segunda venida de Cristo. No hay más tiempo, solo en la segunda venida de Cristo. La Biblia enseña respecto a la resurrección y del juicio final, que será, tanto la resurrección como el juicio final serán de manera general. Esto significa que no habrá cuatro juicios diferentes, sino un solo juicio final. Ya que dice
que el juicio va a seguir a la resurrección de los muertos. Así lo dice Apocalipsis capítulo 20, el pasaje que leímos hace un momento. No hay 4 juicios, hay un solo juicio. Y la pregunta que surge aquí es, ¿quiénes serán juzgados? ¿Quiénes serán juzgados? Podemos encontrar que serán juzgados los ángeles. Y esto usted lo puede ver allá en 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 2 al 3. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y en Judas, versículo 6. Ahí nos habla de que los ángeles van a ser juzgados. ¿Quiénes más serán juzgados? Serán juzgados todos los seres humanos, incluyendo a los cristianos e incluyendo a los muertos. Todos los seres humanos serán juzgados. Esto lo puede usted ver allá en Mateo capítulo 25, versículo 32, en Romanos 2, capítulo 5, versículo 6, y en Apocalipsis 12, capítulo 20, versículos 12 y 13. Los terceros en ser juzgados son los creyentes. Los creyentes también seremos juzgados. Y si bien es cierto, hermanos, los creyentes vamos a ser juzgados, no debemos de tener temor del juicio final. Si bien es cierto, nosotros, los creyentes, debemos comparecer ante el tribunal, no debemos de tener temor a ese día del juicio. No debemos tener temor. La Biblia dice en Romanos 8:1, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Si Cristo ya nos ha justificado. Así que no debemos de tener temor de comparecer en el día del juicio. El creyente tiene su confianza en Dios porque le pertenecemos a Él. Por lo tanto, en el día del juicio final, debemos de saber que nuestro abogado, Cristo, pagó por nosotros y hemos sido declarados legalmente inocentes, que es lo que significa el término justificados. Así lo menciona el apóstol Pablo. No tenemos que tener temor del juicio final. ¿Cuál es el carácter del juicio final? El carácter del juicio final. Vayamos a 2 de Corintios, versículo 5, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El juicio, hermanos, el juicio final será por las obras. Ese es el carácter del juicio final. El juicio final será por las obras, es decir, todas las cosas que hayan sido hechas en esta vida. Y así lo dice el pasaje que leímos hace un momento. 2 de Corintios 5, 10. Es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué es necesario? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Por qué las obras? ¿Por qué el juicio o por qué el carácter del juicio final tiene que ver con las obras? Tiene que ver con las obras porque las obras son la expresión de la dirección básica de nuestro corazón. Nuestras obras son la expresión básica de lo que hay aquí, de nuestro corazón. Y eso incluye nuestros hechos, nuestras palabras y nuestros pensamientos. ¿Escuchó bien? Palabras, hechos y pensamientos. Si usted en algún momento le dice a alguien, mira, no te digo lo que estoy pensando, nada más porque ya se te contó. Y como dice Apocalipsis 20, ya se escribió, ya está anotado.
Vayamos a dos pasajes bíblicos. Vamos a buscar Mateo capítulo 25, versículo 35 al 40, y posteriormente buscamos Apocalipsis 20, 12. Vayamos a Mateo capítulo 25, versículo 35 al 40, que es lo que tiene que ver con nuestras obras. Dice el Señor: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es en este sentido que el juicio final tiene que ver con las obras. Porque nuestras obras hablan de lo que hay en nuestro corazón. La salvación es por fe. Tenemos que entender esta separación o esta distinción. Salvación por fe, no por obras, por fe en Cristo. Pero el juicio final tiene que ver con nuestras obras porque es lo que sale de nuestro corazón. Decíamos, es la expresión básica de nuestro corazón o de lo que hay en nuestro corazón. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dice la palabra del Señor: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Todos vamos a estar allí. No sé si puede usted imaginarse esta escena. Dice: vi a los muertos, grandes y pequeños. Algunos dicen que la interpretación de grandes y pequeños tiene que ver con gente poderosa, con gente de renombre o gente de un estatus social alto. Y los pequeños son la clase de un estatus social bajo. Puede ser, pero también aquí incluye a gente grande, adultos, pero también a pequeños, a niños. Y todos vamos a estar de pie delante de Dios. Pero lo importante aquí es lo que sigue diciendo el versículo. Dice: los libros fueron abiertos y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Yo no sé cuántos libros habrá con mi nombre, pero ahí está todo, desde que nací hasta el día que yo muera o que venga el Señor. Ahí estará todo anotado, todo lo que hice, en obras, pensamientos y palabras. Ahí está. Y sobre eso vamos a ser juzgados. Tanto las cosas buenas como las malas obras, todas serán tomadas en cuenta. Hasta eso que usted haya hecho lo más escondido, ahí estará también. Inclusive los pecados de los creyentes van a salir a la luz. ¿Sí? Tu pecado como creyente va a salir a la luz. Solo que va a salir como pecados perdonados, como pecados lavados por la sangre de Cristo. Si una fe vive en Cristo es de importancia primordial para poder determinar el estado eterno de nuestro destino, entonces ¿por qué la Biblia enseña de modo tan consistente que el juicio final se va a hacer según las obras? ¿Será acaso que esto contradice la salvación por la fe? No, la salvación es por fe, pero nuestro juicio es a través de nuestras obras. Repetimos, ¿por qué tiene que ser a través de las obras? Porque la razón es esa
íntima relación que hay entre fe y obras. La fe debe de revelarse en las obras, y las obras a su vez son la evidencia de nuestra verdadera fe. Por eso es que el juicio es por obras, porque hay una relación muy estrecha. No puedes separar la fe de las obras ni las obras de la fe. La fe debe de revelarse o debe de mostrarse a través de nuestras obras. Y las obras, a su vez, van a demostrar nuestra verdadera fe. Juan Calvino, el reformador, dijo lo siguiente: es la fe sola la que justifica, pero la fe que justifica no viene sola. La fe sola es la que salva, la que justifica, pero la fe que justifica no viene sola, viene acompañada de obras. Así que, estimados hermanos, es importante pues que podamos nosotros poner atención en esta parte. ¿Qué es lo que revelan nuestros hechos, nuestras obras, nuestras palabras? ¿Qué está revelando? ¿Está manifestando nuestra verdadera fe o esa fe que justifica? Pensemos muy bien en esto. Santiago dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. De todo esto que hemos hablado, ya para ir concluyendo, hay 4 observaciones que podemos ver del significado del día del juicio final. Primero, la historia del mundo, o que la historia del mundo no es una sucesión sin fin, sino que es un movimiento que va o que está dirigido hacia una meta. Segundo, que el día del juicio final va a revelar la salvación y esta depende de la relación con Cristo. Tercero, que el juicio final es ineludible. Nadie va a escapar del juicio final. Y el juicio final subraya o pone de manifiesto la responsabilidad de nosotros. Aquí no podemos acusar, no es que por fulano, que es por mengano, no, sino va a revelar o va a manifestar la responsabilidad mía delante de Dios. Por último, el juicio final significa el triunfo final de Dios y de su obra redentora. 4 cosas que pone de manifiesto el juicio final. Que la historia no es una sucesión sin fin, sino que es un movimiento que va hacia una meta específica. Que el día del juicio final va a revelar la salvación y que esta salvación depende de la relación con Cristo. Que el juicio final, en tercer lugar, que el juicio final es ineludible. Nadie puede escapar de él. Y el juicio final va a poner de manifiesto mi responsabilidad y tu responsabilidad. En cuarto lugar, el juicio final significa el triunfo final de Dios y de su obra redentora. Volvemos a la pregunta de inicio, a la pregunta de nuestro tema. ¿Por qué debe de haber entonces juicio final? ¿Por qué debe de haber un juicio final? San Agustín responde a esta pregunta y dice: si todos los pecados fuesen castigados ahora públicamente, se creería que ninguna cosa se reserva para el día del juicio final. Por otra parte, si Dios ahora no castigase ningún pecado públicamente, se creería que ya no hay providencia divina. Así responde San Agustín a esta pregunta de por qué debe de haber juicio final. Pero no nos vamos a quedar con lo que San Agustín dice. Vayamos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué debe de haber juicio final? Según lo que hemos estudiado aquí en Apocalipsis capítulo 20 y en toda la Biblia, ¿por qué debe de haber juicio final? Primero, para que se despliegue la soberanía de Dios y su gloria. Para eso debe de haber juicio final. Segundo, ¿para qué debe de haber juicio final?
para dar a conocer el grado de recompensa o de castigo de cada persona. Tercero, ¿por qué debe de haber juicio final? Para asignar en qué lugar cada persona pasará la eternidad. Por eso es necesario y es urgente que exista el juicio final. Repetimos, para desplegar o para mostrar la soberanía de Dios y su gloria, para dar a conocer el grado de recompensa o de castigo, y tercero, para asignar el lugar en que cada persona pasará la eternidad. Por eso es necesario que haya un juicio final. Que el Señor nos bendiga. Amén. Alegres cantar y con fervor proclamar esta gloriosa verdad. Cristo muy pronto vendrá. Viene otra vez, viene otra vez, tal vez al amanecer, o tal vez al anochecer. Viene otra vez, y glorioso será para mí, cuando viene otra vez. Pena y dolor pasarán, y se regocijarán.